sin más preámbulos, habéis hecho ya muchos el examen MIR y nos podemos encontrar diferentes situaciones. Por un lado, pues que hayamos aprobado el examen, que es lo que suele suceder, ¿no? La mayor parte de la gente aprueba. Pero claro, no basta con aprobar, hay que sacar un buen número, ¿no? Para poder tener la oportunidad de elegir lo que uno desea, ¿no? Entonces, si has sacado un buen número o la especialidad que tú quieres pues no es muy demandante y estás en una situación formidable en la cual puedes elegir tanto la especialidad como el hospital que tanto soñabas, pues ya está, enhorabuena, no hay más que hablar, se acabó todo, enhorabuena. Elige bien, no te equivoques al seleccionar el hospital y la especialidad, ¿no? La otra situación que puede ocurrir es que sí que te dé la nota para elegir la especialidad que tanto quieres, pero no en el hospital, ¿no? Te vas a tener que elegir otro hospital o incluso tener que emigrar a otra comunidad autónoma de España, ¿no? Entonces, en ese caso, pues bueno, siempre están las rotaciones externas, ¿no? Tú este es un tema que, como has sido también jefe de estudios en el Hospital Ramón y Cajal, es un tema que dominas mucho, el tema de las rotaciones externas. Luego os comentamos brevemente en la siguiente diapositiva, ¿no? Es decir, que siempre puedes ir a otro hospital, hay que enterarse bien del POE, del programa oficial de cada especialidad, y preguntar si en ese hospital se puede complementar la formación con rotaciones en otros hospitales, pues en esas áreas que están un poquito más deficitarias, ¿no? Bueno, el otro escenario es que no te dé para nada, es decir, ni para elegir la especialidad y mucho menos el hospital, evidentemente. Es decir, entonces aquí esta es una situación que muchos opositores se pueden ver en este escenario, ¿no? En el que no puedan elegir esa carrera o esa especialidad que tanto le gusta, ¿no? Claro, aquí pues pueden pasar varias cosas. Uno, me resigno y hago otra especialidad a sabiendas de que no me gusta. Yo esto lo veo mal, vamos, lo veo mal, esto es muy personal, ¿no? Pero creo que en un trabajo tan vocacional como es la medicina, creo que hay que luchar por aquello que a uno le gusta, ¿no? Y si tenéis un sueño, pues perseguidlo. Y si hay una especialidad que os gusta la cirugía, pues chicos, no claudiquéis tan pronto, que la carrera de un médico es muy larga, ¿no? Pero hay que intentar hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Insisto, esto es muy largo y hay momentos en los que uno flojea, ¿no? Y era, con lo que me gustaba esto. Entonces, si ya de entrada elegís algo que no os apasiona, os vais a agotar muy rápido, ¿no? La otra opción, bueno, cuando uno se resigna y hace otra especialidad, pues bueno, puede esperar a terminar la especialidad y una vez que termine, pues si sigue un poco defraudado y no era lo que le gustaba, siempre se puede presentar al MIR otra vez, a la convocatoria e intentar luchar por esa especialidad que tanto le gustaba, ¿no? Entonces aquí tenemos un producto en ProMIR que se llama Segunda Especialidad. Es un programa ya muy dirigido para estos que ya tienen una formación, que han hecho una residencia, y es un programa muy específico y muy orientado a este tipo de opositores, ¿no? La otra opción, que afortunadamente y cada vez estamos viendo que el porcentaje de médicos que optan por esta segunda vía es cada vez menor, afortunadamente, es elegir la especialidad, meterse en el programa formativo especializado y en mitad de la residencia renunciar a ese programa de formación y repetir el MIR. Esto no es lo recomendable, luego lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, y esto es lo que se aconseja, por favor, no hacer. Vale, si no me da la especialidad, bueno, uno siempre puede invertir otro año de su vida en prepararse un poquito mejor el examen y volver a presentarse a la nueva convocatoria para luchar por esa especialidad, ¿no? Que es lo que nosotros solemos aconsejar. ¿Vale? Y para esto tenemos un producto diferente, específico, que es ProRemir, en el cual, pues bueno, al inicio se hace una recalibración de los conocimientos que trae el alumno y con el sistema de inteligencia artificial se adapta a las debilidades y también a las fortalezas, por qué no decirlo, del opositor, ¿no? Es una enseñanza, una formación más adaptada, ¿no? A ese perfil de alumno o de opositor que va a repetir el examen MIR, ¿no? Y ya por último, bueno, pues si no has aprobado, evidentemente no te queda más remedio. Si quieres acceder a la formación sanitaria en el servicio español público, tienes que hacer una residencia, no te queda de otra, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con lo de las rotaciones externas? España ha sido un país que tradicionalmente, aquí estáis viendo la evolución desde el año 2002 hasta el año 2021, en el que los que hemos terminado el MIR, ¿no? Éramos un poco reacios a movernos a otras comunidades autónomas, ¿no? Somos un país con mucho arraigo a las familias, y fijaos cómo en la década, en el año 2002, el porcentaje de médicos
que habían hecho el MIR y que se quedaban en su misma comunidad autónoma era un 63% en los médicos de familia, y para el resto de especialidades, que aquí sí que hay un poquito más de movilidad, estaba en el 56%. Han pasado casi 20 años y este porcentaje ha disminuido, es decir, las tasas de movilidad dentro de España han aumentado, pero aún así todo, fijaos que casi la mitad se quedan en su propia comunidad autónoma. Creo que no hay que tener miedo a moverse a otros territorios, ¿de acuerdo? Es una experiencia muy buena, está bien de vez en cuando alejarse un poquito del arraigo de la familia, conocer otros horizontes. Y por qué no decirlo, es decir, si la especialidad te gusta y la tienes que cursar en otro hospital, pues oye, a luchar donde sea, pero formarse bien, ¿no? Y en aquello que a uno le gusta, insistimos mucho en este aspecto. ¿Y qué nos dices de las rotaciones externas? Claro, había una posibilidad que comentábamos, me gusta la especialidad, me gustaría hacer cardiología, por poner el ejemplo tuyo, y la quisiera hacer, por ejemplo, en Madrid, no me da plaza para Madrid y tengo, por ejemplo, pues en Ávila, cardiología. Hay una posibilidad que debéis de conocer y que esto tiene que ver mucho con las comisiones de docencia y tiene que ver con que los programas formativos sí que permiten la realización de periodos formativos fuera del hospital donde se está haciendo la residencia. Esto está recogido por ley, aquí veis un poco de la normativa de la guía de formación sanitaria especializada del residente y por lo tanto es así. Hay una propuesta que tiene que partir del tutor que tienes cuando estás haciendo la residencia, se lleva a la comisión de docencia y la comisión de docencia habitualmente, siempre que la rotación tiene sentido, la aprueba y esta rotación se puede realizar en otro centro que, por ejemplo, puede tener alguna técnica o algún tipo de actividad que no tiene tu especialidad en ese hospital en concreto. Por lo tanto, se recoge, como os digo, dentro del programa de formación sanitaria especializada como algo que está muy bien recogido y fijaros, el tiempo máximo que tenemos creo que lo tenemos en la siguiente diapositiva. Sí, depende mucho de la duración, claro, de la residencia. Lógicamente, ¿no? Para las especialidades enfermeras, que son solo de 2 años, el tiempo de rotación externa es de 4 meses máximo durante todo el periodo formativo, pero la mayoría de las especialidades, prácticamente todas, menos radiofísica, son de 4 o 5 años y por lo tanto aquí, como veis, puede haber hasta 1 año entero de rotaciones externas, máximo 4 meses cada año. Por lo tanto, eso tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando uno va a elegir especialidad no conoce este concepto de la rotación externa y cuando preguntéis en algún centro si toda la residencia obligatoriamente la tengo que hacer en el hospital, seguramente os dirán, bueno, pues mis cardiólogos de formación en Ávila, por poner el ejemplo que decíamos, pues hacen 2 o 3 meses de rotación en la unidad coronaria de tal hospital, unidad de arritmias de tal hospital. Claro. Por lo tanto, tenerlo en cuenta y algo a preguntar, es decir, ¿hay algún déficit formativo dentro de la especialidad en concreto? ¿Cómo se subsana ese déficit? Entonces te puedes encontrar que en un hospital más pequeño puedes tener la posibilidad de hacer rotaciones en hospitales más punteros para esa actividad. Exacto. Siempre también se puede rotar en el extranjero. No temáis por las nóminas, los meses de rotación, porque seguís cobrando. Incluso en los hospitales a los que vayáis para completar esos déficits, entrecomillados, incluso os podéis sumar a los equipos de guardias para hacer guardias, ¿de acuerdo? Es decir, que está muy bien, es decir, es una continuación de vuestro periodo de formación. Sí. Vale, esto era de los otros escenarios que podía ocurrir, ¿no? Oye, no he sacado el número de orden necesario para poder elegir la especialidad que yo quería. Me resigno y elijo otra especialidad que no me gusta y a los 2 o 3 años de haber empezado lo dejo, me despido de mis compañeros y me vuelvo a presentar al examen MIR, ¿no? Sí. Esto es pues una forma de actuar que no recomendamos, ¿verdad? Claro. Es un problema muy serio. Daros cuenta que, hombre, es verdad que ocurre a veces que alguien cree que la especialidad le va a gustar y luego no se parece en absoluto a lo que esperaba y lógicamente este recurso existe. Pero daros cuenta que es un problema muy importante porque, sobre todo en la gente que lo hace de manera muy precoz, de repente deja ese hueco sin una plaza que se va a arrastrar durante 4 o 5 años.
Por lo tanto, lo que nunca podéis hacer es coger una plaza para estar cierto tiempo en el hospital y luego ya voy a renunciar y me voy a presentar al examen. Sabiendo adrede que no te gusta esa especialidad y que lo vas a dejar, ¿no? Incluso había gente alguna vez que lo que hacía era, oye, el 25 de mayo cojo la plaza, me voy a presentar al examen MIR siguiente y voy a tener 2-3 meses de actividad, porque recordar que tenéis que renunciar previamente a la plaza para poderos presentar. Por lo tanto, esto, que puede ser un accidente porque te equivoques, nunca tiene que ser algo intencionado. Sí, ¿de acuerdo? Esto fue un problema muy importante. Esto se le llama recirculación de residentes, ¿no? Esto fue un problema muy importante, sobre todo en la década 2010-2011, que alcanzó su máximo apogeo. Sí. Afortunadamente, a través del nuevo decreto, de la nueva norma que está puesta en la diapositiva anterior, los porcentajes de médicos que abandonaban la residencia se ha ido reduciendo hasta unas cifras bastante estables en los últimos años, que está entre el 4 y el 5%. Efectivamente. ¿Esto por qué es así? Porque antiguamente, previo a la norma, el residente se podía presentar a la convocatoria y no decir nada en el servicio. Claro. Es decir, se callaba, se presentaba, que le salía bien el examen, renunciaba a la formación sanitaria especializada a posteriori. La norma lo que nos dice es que si te vas para poder presentarse a la nueva convocatoria que lanza el Ministerio del examen MIR, tienes que haber renunciado previamente, expresamente y sin ningún tipo de duda a la especialidad, a la formación. Entonces, claro, esto implicó pues, que los porcentajes de abandonos fue cayendo y se ha situado, como digo, en un 4,5%. Sí, un poco el resumen es que te puedes equivocar, podrías renunciar, pero nunca se tiene que plantear como una opción de entrada. Es decir, voy a estar 1 o 2 años, me preparo el examen MIR mientras tanto, porque ya os digo, es una situación grave para los servicios, disfunción importante de los mismos, porque el residente se incorpora también a toda la actividad del propio servicio. Esto tiene unas consecuencias muy perniciosas, no solamente para el servicio, porque oye, has dejado una vacante. Sí. No solamente para eso, sino incluso para la población, porque en recursos humanos sanitarios, a la hora de predecir las necesidades futuras de médicos, de microbiólogos, de radiólogos, esto generas un 7, porque somos incapaces de predecir las necesidades futuras precisamente por estos huecos en blanco. Efectivamente. Bueno, decirte que esto generalmente afecta a estas especialidades, ¿no? Análisis clínicos y bioquímica, inmunología, microbiología y parasitología, que son especialidades, como llamo yo, multiprofesionales, ¿no? A las que se puede acceder sin necesidad de ser médico, es decir, un bioquímico puede acceder a este tipo de especialidades, ¿no? O un biólogo. Es decir, bueno. Entonces, bueno, pues efectivamente es donde más ha ocurrido, pero como os comentamos, es un camino que de manera voluntaria nunca tiene que ser planteado de entrada. Bueno, por eso le hemos puesto esa cruz, ¿de acuerdo? No es una opción que tengáis que elegir o que tengáis que plantear. La quitaríamos dentro de este algoritmo de decisión.